insomnio es perjudicial, es una enfermedad. Buenas, ¿cómo están? Vieron que les comenté en el video anterior, charlamos un poco de que Fausto, mi hijo más grande, tiene el diagnóstico de autismo. Y dentro de su diagnóstico de autismo, el gran problema que estamos teniendo hoy en día es el sueño, porque en un 70% de los casos de autismo tienen alteraciones del sueño y sobre todo de insomnio. Las alteraciones del sueño, sobre todo el insomnio, es patológico. Un ser humano no tiene que tener alteraciones en ese grado porque altera el desarrollo, el neurodesarrollo, altera el crecimiento. La hormona de crecimiento, como para que se den una idea, empieza a producirse cerca de las 8 o 9 de la noche y necesita que estemos en conciliación de sueño para poder activarse y funcionar como corresponde. Entonces se imaginan que un niño que tiene una alteración de insomnio no crece como corresponde. Por eso es esta angustia que nos da a todas las mamás cuando nuestro hijo no duerme bien. Porque cualquier otra persona me va a venir a decir, como siempre, me dicen, pero mi nene tampoco dormía bien y se despertaba un montón de veces, es normal. Bueno, hay cosas que son normales dentro del sueño del niño y hay cosas que no. Y en este video mi idea es justamente que hablemos y ahondemos un poco de cuáles son las alteraciones del sueño que pueden ser normales, parte del crecimiento y de la edad, y cuáles son las alteraciones del sueño donde tenemos que empezar a prestar un poco más de atención y darles herramientas dentro de lo que sabía como pediatra y estoy aprendiendo como mamá dentro del autismo u otros trastornos del sueño que pueden venir aparejados de algún problema del neurodesarrollo. Así que empecemos con el tema sueño. ¿Cuándo es patológico el sueño? El tema del sueño y de la alteración del sueño está mal y va a producir una alteración en el crecimiento del niño cuando no cumple con sus ventanas del sueño por lo menos de 8 a 10 horas de descanso. Descanso no significa que no tenga micro despertares en el medio, pero que tenga una cantidad suficiente de horas dormido como para que el cerebro pueda hacer el reset y volver a empezar más descansado. ¿Qué son las ventanas del sueño? La ventana del sueño te vas a dar cuenta enseguida porque es la cantidad de horas de que tu hijo se despertó hasta que vos sabés que tiene sueño. Y eso las mamás nos damos cuenta enseguida y lo podés calcular re fácil porque te vas a dar cuenta que si se despierta habitualmente a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía, se está refregando los ojos, se pone chinchú, los más bebitos se les pone rojo las cejas acá. No, esa es tu ventana de sueño, 4 horitas. Se despertó a las 8, a las 12 del mediodía empieza a tener todos estos síntomas de sueño, son 4 horas la ventana de sueño de tu bebé. Entonces vos tenés que empezar a calcular que cada 4 horas durante el día, durante la vigilia, cuando el sol está arriba, cada 4 horas tu bebé va a tener sueño. Esto se va modificando a medida que el cerebro va creciendo, a medida que el niño va creciendo. Entonces, obviamente vamos a tener, en los bebitos muy chiquititos, vamos a tener ventanas de sueño de 1 a 2 horitas, menos a veces también, y en nenes más grandes pueden estar hasta 6, 7 horas sin dormir durante el día y está todo bien. Y ahora pasa la parte de la noche. El ser humano tenemos sueño circadiano. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro sueño va de la mano con la luz del día. Entonces, cuando se esconde el sol, cuando ya no hay luz de día, nuestro cerebro empieza a entender que tiene que dormir. Todo este proceso de entender que tiene que ir a dormir y son más largas la cantidad de horas que tiene que dormir, se produce con un cambio hormonal. Nuestro cerebro pasa de generar cortisol y de generar dopamina y un montón de otras hormonas más, serotonina, que las produce durante el día con los diferentes estímulos de alegría, enojo y sentimientos y actividad física y demás, pasa todas estas hormonas, las transforma en melatonina. La melatonina nos da el sueño y empezamos a conciliar el sueño. El sueño en sí, en el cerebro, tiene un ciclo también, que es el sueño, el ciclo REM. Tenemos que llegar a ese nivel de sueño profundo para que nuestro cerebro descanse. ¿Qué pasa en el niño? En el niño, a veces, sobre todo en las primeras etapas de la vida, no tenemos todas las partecitas del ciclo del sueño.
Suelen ser 2 o 3 y después se va extendiendo a medida que el cerebro va creciendo a 5 etapas que son las que tenemos en el adulto. Toda esta transición de crecimiento del sueño y demás hace que haya momentos en la vida del niño que se altere y que no logre llegar al sueño profundo porque está justamente sumando etapas el sueño o tiene alteraciones en las hormonas que expliqué antes. Bueno, cuando entonces estas alteraciones en el sueño es normal, y es esto que me dicen los papás, pero mi hijo también se despertaba 3 veces a la noche, 4 veces a la noche, y cuando no es normal. Bien, en los niños chiquitos, menores de 1 año, por ejemplo, hay partes donde no van a dormir bien durante la noche, que son esperables y son normales del crecimiento y de la extensión de estas etapas del sueño que explico. Se llaman brotes de crecimiento. Hay varios momentos que ya los tenemos identificados dentro del primer añito de vida, donde uno sabe que esto va a pasar y se va como anticipando. ¿Cuándo? Generalmente a los 3 meses, a los 4/5 meses, a los 8 meses, que esta es una crisis bastante importante porque el niño empieza a tener conciencia neurológica de un montón de cosas, como por ejemplo de que no está unido a su mamá, que hace que el niño pueda tener hasta 2 o 3 meses de sueño irregular. Son alteraciones normales que aparecen en el sueño por el crecimiento brusco del cerebro en ese momento, del neurodesarrollo, y que van aparejadas además de aprendizaje durante el día, que hace que el cerebro que quiere durante la noche fijar esos conocimientos nuevos, no tenga y no pueda llegar bien al sueño profundo. ¿Qué rescato de esto? De que entiendan que es normal. Si, por ejemplo, su bebé venía durmiendo re bien toda la noche y a los 3 meses empiezan a tener unos 15 días de problema, o venía durmiendo re bien y a los 8 meses, que siempre me pasa, llegan al consultorio y me dicen, no duerme más, a la noche no duerme. En las preguntas te das cuenta que sí duerme, pero se despierta más veces de la que uno estaba acostumbrado a pedir leche, a pedir la teta, o se levantan jugando, hablando mucho. Bueno, esto es una alteración normal del sueño que pasa con este neurodesarrollo que les explico. ¿Cómo prevenir? No se puede prevenir del todo y no se puede tampoco como solucionar. Lamentablemente se soluciona cuando el cerebrito crece y vuelve a poder conciliar bien todas las etapas del sueño y llega al sueño REM. Pero ¿qué podemos ayudar para que por lo menos sea más fluida esta etapa y no sea de tanto sufrimiento? Bueno, hay diferentes técnicas y la que está mejor y más estudiada es la rutina del sueño. Es importantísima la rutina del sueño en los bebés, por eso hará que sea un mejor descanso, porque cuando no lo hacemos y un día nos acostamos a las 10 de la noche, otro día nos acostamos a las 8, otro día nos acostamos a las 2 de la mañana, el cerebrito ese que está en neurodesarrollo se pierde en estas ventanas del sueño, en cuando tiene que empezar a formar la dopamina y la serotonina, la melatonina para poder dormir. Se empieza como a perder ese cerebrito, entonces necesitamos darle un orden. Necesitamos rutina en los bebés. Las rutinas se pueden hacer de diferentes maneras. Lo que se recomienda en general es que por lo menos 2 horas antes de acostarlo a dormir no hay que tener pantalla. Las pantallas es otro tema que podemos hablar en otro momento, pero por lo menos 2 horas antes de dormir, 0 pantallas de ningún tipo. Podemos empezar a relajar el ambiente, bajar las luces, los sonidos, el tono de voz, empezar a calmar. Hay bebés que el baño antes de dormir los relaja. Alimentarse antes de dormir, una música relajante o un cuento, dependiendo de la edad que tenga el niño. Toda esta rutina previo al dormir, hablar al niño, por más que sea bebé, empezar a contarle, ahora nos vamos a dormir, ahora vamos a empezar a preparar todo para dormir, vamos a ponernos el pijama, vamos a ponernos la cremita, unos masajitos con cremita mientras le charlamos. Todo esto ayuda a su cerebro a entender que está llegando la hora de dormir. Y no funciona con hacerlo 2, 3 días. Esto funciona si lo hacemos por lo menos de 15 a 20 días. Es lo que necesita el cerebro para internalizar una rutina, para que entienda que es el momento del sueño. Ténganle paciencia, no es de un día para el otro. Cuando nos tendría que preocupar y decir, che, esto ya no es normal del sueño de mi bebé. Bueno, en general, cuando tarda más de 20-30 minutos en conciliar el sueño, o sea, nosotros hicimos toda la rutina, ya hace varios días que la venimos trayendo bien, que ya él entiende y le empieza a dar sueño cuando empezamos la rutina. Nos acostamos con él, teta, mamadera, mimito, y
20, 30, 40 minutos y el niño no se duerme. Y empieza a dar vueltas y empieza a dar vueltas. Bueno, acá estamos teniendo una alteración que ya no sería normal del sueño. ¿Qué pasa? Esto, por ejemplo, ya lo cuento yo desde mi experiencia con mi bebé, que tiene justamente el diagnóstico de la neurodivergencia. ¿Qué pasa en este momento? Uno se da cuenta que no es normal, no solo porque no concilia el sueño fácil y rápido después de estar mucho tiempo con rutina y con todo lo que conlleva organizar el sueño, se da cuenta que no es normal porque además empiezan a tener despertares nocturnos que no son se despierta, toma una leche y se duerme enseguida, sino que ya empieza a tener alteraciones del tipo del insomnio. El insomnio es cuando nos despertamos, que a los adultos nos pasa habitualmente por un montón de circunstancias de la vida, nos puede pasar, te despertás y te desvelaste, no te dormís más y cuesta un montón dormirse y pasan horas sin dormir. Esto es una alteración que en el niño le puede ocasionar un trastorno del crecimiento y del neurodesarrollo. El insomnio es perjudicial, es una enfermedad. No hay que tomarla como que es un nene que no duerme, no pasa nada. Todos los niños les pasa. No, es una enfermedad. El insomnio es peligroso y es tan peligroso, les diría, como ser malnutrido. Es así de peligroso porque afecta en el crecimiento directo de ese niño. Entonces hay que prestar atención a esto, hay que tener consideración. Y ahora, como mamá justamente de un niño con insomnio, es cuando le presto más importancia como pediatra. Entonces exijan, si están teniendo estos temas con sus bebés de insomnio importante, exijan a su pediatra una buena investigación del sueño y qué está pasando. Obviamente, hagan la tarea, hagan la rutina, hagan todo lo que hay que hacer primero en cuanto a la higiene del sueño para decir que realmente hay un problema. Pero si todo esto no funciona, investiguen qué está pasando porque no está bueno para un niño no dormir.